Bienvenidos a su escuela de física matemáticas y vamos a seguir con el tema de geometría. Ahora vamos a ver, estamos viendo en el video anterior que era un ángulo, cómo se medía un ángulo y bueno, desarrollamos el tema. Hoy vamos a ver los tipos de ángulos que conocemos o cómo se clasifican o clases de ángulos que conocemos. Entonces vamos a escribir las definiciones rapidito. Pues el primero, el más común que conocemos, es el ángulo recto. ¿Cuál es este ángulo? ¿Cuál es? Es el ángulo que mide 90 grados, así de simple. ¿Y cómo es? Se representa así: mide 90 grados, las semirrectas o los lados del ángulo forman 90 grados. Y esa es la primera definición. El segundo que conocemos es el ángulo agudo. Ángulo agudo, ¿cuál es? Es el ángulo que es menor a 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que este ángulo no llega, y tenemos sus lados, es menor que 90 grados. O sea, si se moviera en un cuadrante XY y lo tuviéramos aquí, se va a mover hacia acá. Cuando llegue acá, que forma 90 grados, se va a convertir en agudo. Pero mientras sea menor que 90 grados, se va a llamar ángulo agudo. Cuando llegue a los 90, se va a llamar ángulo recto. Ahí tenemos los primeros dos tipos de ángulos. Vamos a borrarlo, porque vamos con los siguientes dos. Vamos con los siguientes dos. Y el siguiente es el ángulo obtuso. ¿Cuáles son estos? Son ángulos mayor que 90 grados, pero menores a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi sistema de coordenadas XY, estos ángulos van a estar en el segundo cuadrante. Van a ser ángulos mayores que esto que está aquí es mayor que 90 grados, pero van a ser menores a 180 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, son ángulos mayores que 90 grados, pero menores a 180 grados. Y vamos con el último, bueno, cuando menos en este tipo de clasificación, es el ángulo llano. Ángulo llano, ¿cuáles son? Son ángulos iguales a 180 grados. Facilito. ¿Cómo es este? Pues aquí está el origen del vértice y está completamente abierto. Recorrió los 180 grados. Que ya lo habíamos visto
es un transportador completo, desde 0 hasta 180 grados. Está abierto completamente el ángulo. Entonces, ahí tenemos la clasificación de los ángulos de acuerdo al número de grados que recorren. Y a la izquierda nos piden, tenemos ahí una serie de figuras que forman ángulos y nos piden que expresemos, nombrar el tipo de ángulo que vemos. Entonces, este ángulo, ¿cómo es? Lo vemos que es de 90 grados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ángulo recto, porque es de 90 grados y en eso quedamos. Este ángulo, ¿cómo será? ¿Será mayor que 90 grados? ¿Será menor de 90 grados? ¿Será igual a 180 grados? ¿O estará entre 180 y 90 grados? No, vemos que no, porque si trazáramos un ángulo para 90, pues nos damos cuenta que es menor de 90. Entonces es un ángulo agudo. Este ángulo que está aquí, ¿cómo se llama? Es un ángulo que forma 90 grados, por lo tanto es un ángulo recto. Nos vamos a este. ¿Cómo será este ángulo? Si consideramos y trazamos bueno, se ve que es mayor a 90 grados. Y si es mayor a 90 grados, ¿cómo se llama? Se llama obtuso. Ahí lo tenemos, son ángulos mayores a 90 grados, pero menores a 180 grados. Este ángulo, ¿cómo se llama? Si está abierto completamente, ¿cómo se llama? Ángulo llano. Este que vemos aquí también está abierto completamente, ¿cómo se llama? Ángulo llano, porque es de 180 grados. Y dice, son ángulos iguales a 180 grados. ¿Cómo se llama este? Ya lo vimos, aquí está formando 90 grados. ¿Cómo se llama? Ángulo recto. Y este que está aquí, lo vemos que es menor a 90 grados. ¿Cómo será? ¿Cómo se llama? Es un ángulo agudo. Así de sencillo es conocer el tipo de ángulo que tenemos, y con esto podemos, ya sea con el transportador o observando, podemos determinar si son ángulos rectos, si es un ángulo agudo, si es un ángulo obtuso o si es un ángulo llano. Bueno, dejamos el tema hasta aquí. Gracias.